Primera de Corintios, capítulo 10, verso 24, de esta manera. Dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere: esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello en que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Oramos. Amado Padre Celestial, cuántas gracias damos por este precioso tiempo de adoración, escuchando de tu obra de gracia, la vida de Sandra. Pedimos, Padre, que tú sigas guardando su corazón y su alma en Cristo. Oramos que al acercarnos a la Escritura en este momento, tú seas el que obres, más allá de las limitaciones obvias de tu siervo, tú lo sabes, pero tú eres poderoso, tú puedes tratar con cada corazón. Así deseamos en esta mañana con esta verdad tan particular. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, comenzamos en esta mañana y por este mes, ¿sí? Después volveremos con esto en agosto y después en octubre. Así será, ¿sí? Así es el cronograma que este pastor tiene para esta iglesia cada año, ¿sí? Comenzamos en esta mañana un estudio sistemático y hago un paréntesis, ahora me acordé. No hay power hoy, ¿sí? Están acostumbrados, hoy salimos de la costumbre y la única razón es no hubo tiempo de prepararlos. Así que van a tener que seguirme la voz nomás, ¿sí? Muy bien. Así que comenzamos un estudio sistemático en esta mañana acerca de la familia. ¿Qué significa sistemático? Seguimos un sistema, ¿sí? Seguimos un orden lógico en lo que vamos a estar dando. Hemos tocado temas de familia cada año desde que yo estoy aquí y hemos ido tocando temas sueltos, ¿sí? A veces tenía que ver con lo que pasa en el año, situaciones que considero que deben ser tocadas, pero he pensado en este año que realmente debemos hacer un estudio sistemático que va a llevar mucho tiempo, ¿sí? Porque tocamos 3 veces al año el tema de familia. Y eso significa seguir un orden lógico que vamos a ir desarrollándolo justamente durante los años, en los momentos en que le dedicamos a la familia cada año, que son 3 meses, ¿sí? Estos 3 meses hablamos de familia. Porque como pastor, y esto es lo que me gustaría acentuar, algunos ya lo escucharon, sopórtenme lo que ya están hace tiempo, porque esta introducción la hago siempre, ¿sí? Como pastor intento que una de las marcas distintivas de nuestra iglesia sea el tener familias piadosas, ¿sí? Esa es una de las marcas distintivas que intento fomentar en nuestra iglesia, que nuestra iglesia se identifique por eso. Eso es una marca distintiva, que quienes llegan a nuestra iglesia reciban el impacto de familias sólidas, espiritualmente sólidas, ¿sí? Porque considero que una iglesia es fuerte cuando sus familias funcionan conforme el diseño de Dios para el hogar. O sea, cuando sus integrantes, los integrantes de una familia, entienden, asumen y viven en el hogar cumpliendo sus roles en la manera en que Dios lo estableció. Eso es una familia espiritual, una familia sólida. Cuando los integrantes, papá, mamá, esposo, esposa e hijos, cada uno cumple en el hogar los roles que debe cumplir dentro del diseño de Dios. Eso es una familia sólida y a eso apuntamos nosotros. La iglesia será fuerte si en la iglesia contamos con familias fuertes. Y este es uno de los grandes desafíos de la iglesia, en verdad. Atender la vida familiar, atender la familia. Ese es el desafío en nuestros tiempos, ¿verdad? No solo por el hecho de la evidente
desintegración que ha sufrido la familia a lo largo del siglo pasado y de este. No necesitamos hacer un estudio muy amplio, muy profundo, muy minucioso para darnos cuenta que la familia en la sociedad ha sufrido una completa desintegración. En todo sentido, en todo sentido. Tanto de los roles del esposo, el rol de la esposa, el lugar de los hijos en la familia, ha sufrido una gran desintegración en la sociedad. Pero también, queridos hermanos, esto es un gran desafío para la Iglesia, porque se ha asumido una idea no bíblica respecto del rol de la Iglesia en relación a la familia. Esto es algo que heredamos. Hoy cosechamos los frutos de la Iglesia del siglo pasado que intentó ocupar el lugar de la familia en la vida de los hijos especialmente. Intentó ocupar el lugar de los padres en la vida de los hijos, y eso ha sido un gran error. Eso ha sido un error. Y ha sido sutil, porque nació de una buena intención de la Iglesia del siglo pasado, pero ha sido un error. Hoy hay padres que piensan que la educación cristiana de sus hijos es tarea de la Iglesia, y no lo es así. Y en algunos hogares denominados cristianos, esta es la enseñanza de la Iglesia los fines de semana, es la única enseñanza bíblica que los niños y jóvenes reciben, porque en sus hogares no forma parte de la agenda educativa hablar de la Escritura, hablar de la Biblia. Tanto es así que los padres cristianos en cierto grado no entienden lo que es un devocional, no conocen lo que es un devocional. Uno dice devocional familiar y no saben lo que es. Es más, me he encontrado con jóvenes en campamentos de jóvenes que uno dice, ¿tenés tu devocional día a día? Y dicen, ¿qué es un devocional? Me he encontrado con padres aconsejándole, diciéndole, ¿cómo va tu devocional? No saben lo que es un devocional. Esto da indicación de que en la casa no hay enseñanza bíblica, porque se descansó mucho en la enseñanza de que se da en las iglesias, escuela dominical, reuniones de jóvenes, ¿sí? Así que ha sido un gran problema esto cuando la Iglesia ha querido tomar el lugar de los padres en la vida de los niños y de los jóvenes. Esto obviamente, promovió desde el siglo pasado una dependencia casi idolátrica, ¿sí? Casi idolátrica de la escuela dominical y de la reunión de jóvenes. Eso ha sido un problema, O sea, la reunión de jóvenes y la escuela dominical se volvió un ídolo en muchas iglesias. Tal es así que hoy pensar una iglesia sin escuela dominical es como, ¡oh! ¿Cómo no tienen escuela dominical? Nosotros no tenemos escuela dominical. Pero es casi como decir, ¡wow! Que es un pecado. Las vacas sagradas, ¿no?, de algunas iglesias, escuela dominical y reunión de jóvenes. Y como saben, nosotros no tenemos sábado a sábado de reunión de jóvenes. Los jóvenes se juntan en nuestra iglesia una vez al mes, tienen un almuerzo aquí. Pero en algunas iglesias tocar el sábado y sacar la reunión de jóvenes de esa, ni un sábado, no, guarda, es la vaca sagrada. Porque se han vuelto dependientes las familias de que tiene que haber para sus niños una escuela dominical y tiene que haber para sus jóvenes reunión de jóvenes, sino ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, se ha vuelto en una dependencia casi idolátrica de estas cosas, porque no hay educación cristiana en los hogares y los padres se han vuelto dependientes de eso, que lo único que llegan a conocer sus hijos de la vida cristiana es lo que le da el maestro de escuela dominical y lo que le da el líder de jóvenes. Y ellos dicen que nos quedamos tranquilos que ya está atendido ahí. Pero eso es 2 veces en la semana. ¿Qué pasa el resto de la semana con los hijos, verdad? Esta dependencia de la escuela dominical y de la reunión de jóvenes se fortaleció bajo un concepto equivocado. Y esto se ha escuchado mucho, ¿sí? Esta frase, los jóvenes y los niños son los que más necesitan escuchar. He escuchado a padres decir esto. Sí, no, hay que tener esto, escuela dominical y reunión de jóvenes, porque ellos son los que más necesitan. ¿Qué se deja implícita en esa expresión? Los papás no necesitamos. Esa idea está implícita detrás de eso. Nosotros los adultos no necesitamos que nos enseñen. Ellos son los que necesitan. Y eso es un error. Y eso es un gran error. Porque los papás, papá y mamá, están tan necesitados de escuchar la verdad de las Escrituras como lo están necesitados los niños y los jóvenes. Los niños y los jóvenes. Se deja entrever eso, que los padres no se sienten necesitados de alimento espiritual, comunión con la familia de la fe y servicio cristiano. Y por eso es que en ese tipo de iglesias donde esto se ha vuelto un ídolo, y yo voy a aclarar entre paréntesis, no está mal tener escuela dominical y no está mal tener reunión de jóvenes. El problema es cuando eso
de eso se vuelven dependientes los padres para la educación cristiana de sus hijos. Es ahí donde estamos planteando el gran problema de esas actividades en la iglesia. Cuando papá y mamá no se sientan necesitados de comunión con la familia de la fe y que los hijos vayan, nosotros nos quedamos descansando después de una semana de trabajo, que necesitamos descansar, pero ellos necesitan estar en la iglesia. Bueno, no se ven necesitados en su vida de fe, de crecer, en una buena relación con el Señor, y no se ven necesitados de servicio cristiano. Total, están los jóvenes para servir. Ese concepto tan errado, ¿no? Tan errado que se ha sembrado desde el siglo pasado. Las actividades periféricas, queridos hermanos, al culto de predicación. ¿Cuáles son las actividades periféricas al culto de predicación? Este es el culto de predicación, donde papá, mamá y los hijos están sentados adorando a Dios juntos. Ese es el modelo que encontramos en la Escritura. Por eso es precioso ver a papá, mamá con los hijos sentados aquí escuchando y adorando a Dios, porque ese es el modelo bíblico. Pero las actividades periféricas que existen en toda iglesia y en la nuestra existe, actividades periféricas a esto, ¿sí? Al culto de predicación y a la reunión de oración. Por eso es bueno ver a los papás de nuestra iglesia con sus hijos en la reunión de oración. Es muy bueno, muy bueno. Esas actividades periféricas tienen el propósito, por lo menos en nuestra iglesia, de proveer encuentros donde los creyentes se estrechan lazos de amor con otros creyentes, además de ser apropiadas para enfatizar ciertas temáticas pertinentes a cada grupo. Por eso tenemos de vez en cuando reunión de damas, para que el mensaje sea enfocado a las damas. Tenemos a veces la reunión con los jóvenes para que haya una atención a ellos en su edad, pero también tenemos actividad para los niños. Justo cuando hay reunión de oración, los niños tienen una clase mientras los adultos oramos. Y cada tres veces al año hay una actividad, que ahora viene el 20 de junio, una actividad para los niños especial. Pero no hacemos de eso el énfasis de nuestra iglesia, ¿sí? Esas actividades están para eso, para que en la reunión de jóvenes los jóvenes creen vínculos entre ellos, para que las damas se vinculen, se conozcan, puedan conocerse y orar mejor unas por otras, establecer un vínculo de amistad cristiana con otras damas, los hombres también, los matrimonios también. Todo tiene todo ese propósito, ¿sí? No hay un propósito evangelístico en esas actividades, hay un propósito que la iglesia aprenda a relacionarse unos con otros. Pero no son, de ninguna manera, todas esas actividades no son para reemplazar a la familia y tampoco son un método evangelístico, por lo menos desde el enfoque de la iglesia aquí que nosotros queremos darle y desde el enfoque de la Escritura. No es función de la iglesia reemplazar el hogar, ni tampoco asumir la responsabilidad que les ha sido otorgada a los padres, ¿sí? Aunque en casos particulares, ¿sí? En casos particulares, algunos niños y jóvenes recibirán de la iglesia la educación y contención que no reciben en sus hogares. Eso va a pasar, pero va a pasar de manera natural. Jóvenes que vienen solos porque sus familias no son creyentes, niños que vienen solos porque son el nieto, el sobrino de alguien de aquí de la iglesia y recibe en la iglesia una educación que obviamente no tiene en su hogar. Eso va a pasar, pero de manera natural lo va a recibir, ¿sí? Eso va a suceder, ¿sí? Pero no es función y propósito de la iglesia ocupar el lugar de los padres en la vida de los hijos. Es mi tarea como pastor, proveer a los padres de las herramientas necesarias para llevar sus familias en la voluntad de Dios. Esa es mi tarea. Poder darle a ustedes, papás, las herramientas bíblicas para que ustedes las implementen en sus hogares, en el día a día, en la educación cristiana de sus hijos. Ustedes son los principales responsables de eso y mi tarea es proveerles. Por eso, 3 veces al año hablamos de familia haciendo este enfoque, ¿sí? Por eso dedicamos estos 3 meses en el año a esta temática. La familia, queridos hermanos, ocupa un lugar importante y singular en la Biblia, por eso le damos un énfasis en nuestra iglesia. Juntamente con el Estado y la iglesia, Estado, iglesia, familia, o familia, Estado, iglesia, ese es el orden, ¿sí? Juntamente con el Estado y la iglesia, la familia forma parte de las instituciones a través de las cuales Dios ha determinado llevar adelante su plan redentor. O sea, Dios en su plan eterno, en Cristo, cuando diseñó el plan y en base a eso creó todas las cosas, en su plan eterno decidió obrar en este mundo a través de 3 instituciones. 3 instituciones, la familia, el Estado y la iglesia. Familia creada primero, Estado vino después,
y después se creó la iglesia. Esas tres instituciones es a través de las cuales Dios obra, llevando adelante su plan eterno en Cristo en este mundo. ¿Sí? Así obra Dios. Las tres, Estado, Iglesia y familia, las tres cuentan con la autoridad de Dios para decidir y actuar por el bien común en el ámbito donde les ha tocado administrar. El Estado en lo que es la sociedad, la familia en lo que es la crianza de los hijos y la convivencia dentro del hogar, y la Iglesia en todo lo que respecta a la adoración y el servicio a Dios. Dios le ha dado autoridad a esas tres instituciones para que su voluntad se lleve adelante a través de ellas en distintas maneras, ¿no? Conforme justamente al área que les ha tocado administrar. El Estado no se puede meter en la familia no puede meterse en el Estado, y la Iglesia no puede meterse en la familia tampoco en la Iglesia. Dios ha distribuido su autoridad de esa manera. Así que Dios gobierna sobre este mundo mediante estas tres instituciones. Y quiero decir a través de la historia que nos da testimonio que cuando las cosas se mezclaron, hubo problemas. ¿Se acuerdan la unión de Estado e Iglesia en la Edad Media? ¿Sí? Desastre sucedió. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Así que es un problema cuando la Iglesia se quiere meter a hacer el trabajo de los padres en los hogares. En los hogares. Dios gobierna sobre este mundo, mediante esas tres instituciones. Así que nuestras vidas, y usted piénselo así, nuestras vidas se desarrollan en torno a estas tres instituciones. ¿Sí? Todos nacemos y crecemos en una familia. Aquí alguien o es padre, o es madre, o es hijo, en el seno de una familia. Y si alguien se ha quedado sin padre desde chico, igual ha estado en otra familia, ha sido criado por tutores, su abuelo, su abuela, su tía, pero siempre en el contexto de una familia. Todos nacemos y crecemos en el seno de un hogar, y todos vivimos bajo la administración de un Estado. Nuestras vidas se desarrollan bajo estas dos instituciones, y los creyentes le sumamos a estas dos la Iglesia. Así que todas nuestras vidas rondan en torno a estas tres instituciones, porque Dios lo ha determinado así. Y para esas tres relaciones donde nosotros tenemos que movernos, la Biblia tiene principios claros. Nos enseña cómo, en nuestra posición de creyentes, debemos relacionarnos con esas tres cosas: el Estado, la Iglesia y la familia. Y eso es muy importante entenderlo. A la cabecera, queridos hermanos, de esas tres instituciones, Estado, Iglesia y familia, a la cabecera está la familia. O sea, ¿cuál es la más importante en la vida de una persona? La familia. Y así debe ser en la vida de todos. ¿Por qué? La familia está a la cabecera. Es más importante que el Estado en la vida de una persona y que la Iglesia. Bueno, porque la familia fue la primera institución creada por Dios. Eso es Génesis capítulo 2. Porque la familia ha tenido un lugar de relevancia en cada etapa del plan redentor, ¿sí? La historia humana comenzó con una familia. Cuando creó a Adán, después creó a Eva, y les dio indicaciones claras como a un matrimonio. Y obviamente tenían en el huerto de Edén tiempo para procrear, pero no llegaron a eso y procrearon después cuando cayeron en pecado. Pero la familia, la historia humana comenzó con una familia. La historia del pueblo de Israel comenzó con una familia, la familia de Abraham. Comenzó con una familia. El Hijo Eterno de Dios se encarnó, naciendo, creciendo y desarrollándose, ¿dónde? En el seno de una familia. Cada vez que hubo un punto clave en la historia del plan redentor de Dios, siempre comenzó con una familia. Con una familia. Así que hay un lugar de relevancia de la familia en la Escritura. La familia fue establecida como la base de la vida cívica en Israel. Deuteronomio capítulo 6, 1 al 6. Dios establece ahí cómo iba a ser la vida cívica de Israel cuando ellos entrasen a la tierra prometida. ¿Quién se iba a ocupar de la educación de los hijos? Y en base a eso se desarrollaba la vida cívica en Israel. Los padres. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, le está diciendo a los padres en Israel. ¿Y las qué? ¿Y las repetirás a quién? A tus hijos. Y harás de esto la agenda educativa de tu hogar. Hablarás a la mañana, a la tarde, escribirás en los postes de tu casa, como diciendo, esta casa seguía bajo los principios de la ley de Dios. Bueno, la educación en el pueblo de Israel se basaba en la ley de Dios dada por los padres a los hijos. Mira que decían los padres de Israel, bueno, anda al sacerdote, al levita, él te va a enseñar las historias de la Biblia. No, eran los padres encargados de educar a sus hijos en la fe. Liderar bien una familia
es requisito imprescindible para calificar para el ministerio pastoral, 1 Timoteo 3, 4 y 5. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo allí cuando la iglesia tiene que elegir un pastor? ¿Qué cosas debe mirar? Bueno, ahí dice que si alguien no gobierna bien su casa, ¿cómo, se pregunta allí, cómo gobernará bien la casa de Dios, la familia de Dios, si no sabe gobernar su propia casa? Entonces, es un requisito imprescindible que quien es candidato a pastor se mire no tanto si cuánto de su teología, aunque es importante, o cuánta buena oratoria tiene en público, aunque es importante, pero no es determinante eso. Lo determinante es que él realmente sea un hombre de familia que gobierna bien su hogar. Así que es la institución establecida donde la vida de todo ser humano crece, se desarrolla y madura hasta llegar justamente a ser un adulto. Eso es Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4. Estas, queridos hermanos, por estas razones y muchas más que no las voy a mencionar ahora, es que en nuestra iglesia la familia debe ocupar un lugar importante. Ahora, vamos a comenzar nosotros este estudio sistemático considerando un tema que casi exclusivamente, porque capaz que ignoro algún detalle, pero me parece que diría exclusivamente, pero pongo el casi porque no tengo una mente omnisciente, capaz que en algún lugar en el mundo pasó diferente. Pero en mi experiencia en la vida cristiana no sucedió así. En mi experiencia en la vida cristiana de un poco más de 30 años de creyente, he visto que esto ha sido exclusivo solamente de reuniones de jóvenes y de campamentos de jóvenes. Pero este tema rara vez se tocó en una reunión de culto. Capaz que soy un precursor en esto, pero rara vez se tocó en una reunión de culto de la iglesia un domingo. Y vamos a hablar en esta mañana del noviazgo. En realidad vamos a hablar en este mes del noviazgo. Vamos a hablar de ese tema. Claro, cuando se aborda el tema del noviazgo, dice, esto es tema para reunión de jóvenes. Este es tema para campamento de jóvenes. En realidad, son los padres quienes tienen que saber sobre el noviazgo, más que los hijos. Y coincido con alguien a quien estuve leyendo esta semana sobre estos temas, coincido en que ha habido un desmedido énfasis en reuniones de jóvenes y campamentos sobre el noviazgo. Parece que los estamos cebando desmedidamente a los jóvenes a pensar todo el tiempo noviazgo, ¿con quién me casaré? Hubo una época que uno iba a la librería cristiana y encontraba un montón de libros, ¿con quién me casaré? ¿Qué cosas debo saber para elegir la persona correcta? Y todo estaba bombardeado en la mente de los jóvenes sobre el tema del casamiento y del noviazgo. Y esto ha sido pernicioso. Son los padres, queridos hermanos, quienes tienen que saber, y vamos a argumentar en cuanto a favor de esta premisa, vamos a argumentar durante este mes, para entender por qué en realidad son los padres quienes deben saber sobre el noviazgo, más que los hijos. Si bien una familia inicia con la unión civil ante las autoridades del Estado, el noviazgo es la etapa previa a ese inicio de la familia. ¿Sí? Una familia inicia en el matrimonio civil, ahí inicia una familia. No podemos llamar una familia bíblicamente hablando. Yo estoy diciendo todo lo que aquí me toca como comunicador, hablar lo que la Escritura dice de manera clara, sencilla y contundente. ¿Sí? Me toca eso. Yo no voy a decir lo que pasa en el mundo, ¿sí? En el mundo, ustedes van a decir, en el mundo pasa otra cosa, pastor. Sí, pasa otra cosa. Pero mi función como pastor es comunicar lo que la Escritura dice. Y no podemos llamar a una familia a un matrimonio, o una pareja, mejor dicho. ¿Sí? Una pareja que no ha pasado por el civil, uniendo su relación bajo las autoridades del Estado, ¿no? Y por ser esto una etapa previa al noviazgo, a ese compromiso, ¿no? A ese compromiso tan serio de por vida, ¿sí? Esto merece nuestra atención porque no son pocos los casos en que una familia sufre por un noviazgo fuera de la voluntad de Dios. Siempre tratamos de resolver los problemas que se presentan en la familia en el momento, y algunos son que surgen en la vida, en la convivencia matrimonial. Pero no son pocos, y es verdad lo que digo, no son pocos los que estudiando, consultando, tratando con el caso en particular, vamos viendo para atrás y nos damos cuenta que esto se hubiese evitado si acá, cuando se pusieron de novios, las cosas se hubiesen hecho de manera diferente.
Muchos de los problemas en la vida de convivencia de un hogar se rastrean hasta llegar aquí. Si hubiesen hecho diferente o si hubiesen decidido diferente acá en el noviazgo, esto hubiese sido otra cosa. Y por eso los padres necesitan saber del noviazgo para poder enseñar, adiestrar, preparar y ayudar a los hijos en esa etapa tan particular de la vida. Y aunque esta temática será útil para los solteros en nuestra iglesia, ¿sí? Tenemos solteros en nuestra iglesia y son una bendición para la iglesia. Parte de este mes voy a dedicar un mensaje a hablar de la soltería y de la bendición que es la soltería para la iglesia de Dios, para la iglesia de Cristo. Así que seguramente esto será útil para los solteros en nuestra iglesia. Será útil sin duda alguna para ellos para poder adquirir conceptos o repasar conceptos que quizás ya los tienen aprendidos. Pero el enfoque no es ese. El enfoque no son los solteros en nuestra iglesia. El enfoque son los padres. ¿Qué necesitan saber ellos para poder ayudar a sus hijos, educarlos y guiarlos en la etapa del noviazgo? Algunos padres aquí todavía no están en eso. Y algunos están muy cerquita, están pisándole los tobillos a la etapa del noviazgo, o de los primeros enamoramientos, le están pisando los tobillos allí. Así que, y otros ya están en esa etapa. Otros papás aquí están en esa etapa que están ahí pensando con quién, ¿no? ¿Con quién? ¿Quién va a ser? Y hay otros que ya han pasado todo eso. Y para ellos, sin duda alguna, también serán consejos útiles y prácticos justamente para poder aconsejar a otros. Se van a encontrar con más de un caso donde puedan aconsejar. He dividido el estudio de este mes en 3 preguntas. Vamos a responder 3 preguntas con la ayuda del Señor. ¿Qué necesitan saber los padres sobre el noviazgo? El segundo domingo va a ser qué responsabilidad les cabe a los padres en el noviazgo de sus hijos. Y el tercer domingo va a ser cómo pueden ayudar a sus hijos, los padres, en la etapa del noviazgo. Así he dividido el estudio. Hay mucho más para decir, pero creo que estas son las bases importantes para eso. Entonces vamos a responder la primera pregunta. ¿Qué necesitan saber los padres acerca del noviazgo en la vida de sus hijos? En primer lugar, y ahí es donde viene el texto que acabamos de leer en 1 Corintios capítulo 10, que el noviazgo está sujeto, ¿sí? Está sujeto bajo el principio supremo de la gloria de Dios. El noviazgo está sujeto bajo el principio supremo de la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31, que fue el que leímos recién, dice así: si pues coméis, bebéis o hacéis otra cosa. ¿Sí? ¿Por qué dice comer y beber? Porque Pablo trata desde el capítulo 7, en la primera carta a los Corintios, trata un tema muy particular en la iglesia en Corintios, y capítulo 8 también aquí, un tema muy particular relacionado con unos problemas que tenían en Corinto que tenía que ver con la cultura en ese momento. No lo vamos a enseñar ahora, pero quiere decir que ahí viene. Ellos tenían problemas si podían comer o beber en ciertos lugares determinadas cosas, ¿sí? Y como no había un versículo específico en la Biblia que le dijera esto se come, esto no se come, esto se ve, acá puedes estar, ¿qué principio rige para esas cuestiones que no están establecidas claramente en la Biblia? Y Pablo dice, hay un principio que corre para eso, y es el principio de si lo que vas a hacer glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Ese es el principio que vamos a utilizar nosotros para poder responder la pregunta de esta mañana. ¿Por qué? Porque en realidad cuando vamos a estudiar la Escritura, el noviazgo no está en la Biblia. No se habla de noviazgo en la Biblia. Se habla de matrimonio, no se habla de noviazgo. ¿Por qué no se habla de noviazgo? Bueno, porque en la cultura en que fue escrita la Biblia no existía el noviazgo. Claro, para nosotros es como, ¿cómo era entonces? Porque nosotros, en nuestra cultura, el noviazgo es cultural, o sea, es parte de nuestra manera de pensar. Tiene que haber un noviazgo antes de llegar al matrimonio. En la cultura hebrea, no. ¿Cómo asimilamos eso? No lo sé, porque yo no puedo imaginarme viviendo en esa cultura y llegando al casamiento sin un noviazgo previo. O sea, no que no se conocían, pero no existía el noviazgo. Es una cuestión cultural, sencillamente, ¿sí? O sea que alguien podría llegar a casarse sencillamente sin pasar por la etapa de noviazgo. Pueden ser amigos, lo que se necesita conocer para poder casarse, bíblicamente hablando, se puede saber siendo amigos nomás, no hace falta el noviazgo. Pero está en nuestra cultura, ¿sí? No voy a levantar bandera diciendo noviazgo no, no. Está en nuestra cultura y hay que enmarcar esa cuestión cultural dentro de un principio bíblico que nos ayuda a saber a nosotros qué está bien y qué está mal en un noviazgo. Así que por eso este principio es válido, porque Pablo dice comer y beber, pero dice
Si se presenta, muchachos, otra cosa y no me escriban otra carta, ya les respondo ahora. Si se presenta otra carta, cualquier otra cosa que ustedes hagan, este principio vale. Háganlo para la gloria de Dios. Piensen, en realidad no es que háganlo diciendo, bueno, voy a hacerlo y recito la frase para la gloria de Dios y me mando. No, analicen si lo que ustedes van a hacer realmente glorifica a Dios. No se manden de una a algo, sino, ¿está glorificando a Dios esto? Eso es lo que deben preguntarse, ¿sí? Eso es lo que deben preguntarse. Y los padres aquí deben poner esa premisa cuando entren en la etapa sus hijos del noviazgo. En esa etapa, allí, ¿sí? Un principio bíblico es una norma, una regla que nos sirve para saber si algo está bien o está mal, y este lugar ocupa este principio en la Escritura. ¿En qué consiste el principio? ¿En qué consiste el principio de la gloria de Dios? Bueno, todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo para la gloria de Dios. La pregunta que debemos hacer antes de especificar el tema del noviazgo, ¿cuál es? Bueno, ¿qué es la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? Bueno, la respuesta es esta. La gloria de Dios consiste en el conjunto de virtudes que hacen de Dios un ser glorioso. Voy a usar siempre los mismos ejemplos, ¿no? Pero voy a cambiar un poquito esta vez, perdón. La gloria de Beethoven, ¿dónde estaba? En la virtud que él tenía, la facilidad, esa virtuosidad que él tenía para tocar un piano. Esa es su gloria. Lo que lo hace él un personaje reconocido en la historia humana. Eso es su gloria, su virtud para tocar el piano. Después tenía un montón de desastres en su vida, pero eso era su virtud. ¿Qué es lo que hace a un jugador de fútbol que sea realmente aclamado, glorioso, ¿no? en este mundo, en la actualidad? Bueno, sus virtudes para el fútbol. Sus virtudes para dominar la pelota, para hacer goles, para esquivar a los rivales. Cuanto más virtud tiene, más glorioso es. Eso es la gloria de Dios. Las virtudes que hacen de Dios un ser glorioso y grande. Todas las virtudes y facultades en Dios son perfectas, por lo cual podemos definir la gloria de Dios como la suma de todas sus perfecciones, ¿sí? Su omnisciencia, su omnipotencia, su omnipresencia, su amor, su bondad, su ira, y todas las demás virtudes que encontramos en Dios, todas son perfectas. Todas son perfectas. Y la suma de todas esas perfecciones hacen la gloria de Dios, el ser glorioso. Por eso, como Él, Dios, es infinitamente glorioso, debido a que Él es infinitamente glorioso, porque sencillamente es un ser grandioso, ¿sí? Sus virtudes son grandiosas, entonces Él es un ser grandioso. Ahí está la frase mejor expresada. Así que Él ha creado todas las cosas, queridos hermanos, con el fin de dar a conocer su gloria. O sea, Dios creó el universo, el mundo, con el fin de que nosotros, las criaturas, conozcamos esas virtudes de Dios, esas grandezas de Dios, esas perfecciones de Dios. Todas las cosas que existen en el universo, esa es la razón de su existencia, poder conocer a ese ser que es invisible. Podemos verlo nosotros en su creación. ¡Cuán grandioso es Él! Así lo dice Romanos capítulo 1, versículo 20. Su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Cuando vemos la inmensidad del universo, nosotros no podemos decir otra cosa que qué grandioso es el Creador. El universo tiene el tamaño de la grandeza de Dios, por eso es tan inmenso. Por eso no es posible pensar a dónde termina el universo, porque el Dios que lo hizo es grandioso. Lo mismo que cuando vamos al microuniverso de las cosas creadas, nosotros no podemos entender cómo dentro de algo tan chiquitito como una célula, hay como más de 3.000 millones de información dentro de esa célula. De tal manera que sacamos la información que hay en esa célula, podríamos hacer una enciclopedia. ¿Cómo hace alguien para meter tanta información en algo tan pequeño que solamente se puede ver con un microscopio? ¿Cómo hacen para meter tanta información allí? Un ser grandioso solamente puede hacer eso. La creación muestra la grandeza y la gloria de Dios. Él es invisible, pero lo que ha hecho por medio de la creación material lo ha hecho para que podamos observar la gloria de sus virtudes. Salmo 19, que solemos cantar, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esa es la gloria de Dios. Miramos el universo y qué grandioso que es este Dios. El Salmo 8 que cantamos ayer, me gustó tanto cuando lo cantamos ayer, el Salmo 8. Oh
Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre todos los cielos. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que formaste, ¿qué digo? ¿Qué es el hombre? Y hoy en día, ¿no? Oh, el ser humano, grandioso, todo lo que puede lograr. Y cuando veo lo que Dios hizo, ¿qué soy yo? Langostas, pequeño polvo que él levanta con 3 de sus dedos, dice Isaías, acerca de la grandeza de Dios. Así que todo lo creado refleja la gloria de Dios, refleja la gloria del Creador. Y el principio de la gloria de Dios se resume en esta expresión de Romanos capítulo 11, versículo 36, de esta manera. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este es el resumen de este principio de la gloria de Dios. Que las cosas vinieron de Él, las cosas son por medio de Él y todas las cosas son para Él. ¿Qué significa que son para Él? Son para exaltar su gloria, para exaltar su grandeza, para que las virtudes de Dios se reflejen a través de todas esas cosas creadas. Así que todo lo creado tiene un propósito supremo, que es manifestar al Dios de gloria. Cuando lo creado no cumple con ese propósito de glorificar a Dios, ¿sí?, distorsiona el propósito de esa cosa y la razón de su existencia e incurre en una infracción, una grave infracción contra el Creador. Bueno, ustedes ya conocen, y lo voy a citar una vez más, Romanos capítulo 1, versículo 18 al 21, que dice así. Escuchen esto: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, la creación. De modo que no tienen excusa, pues, habiendo conocido a Dios, ¿qué es lo que no hicieron? No le glorificaron como a Dios, sino que glorificaron a las criaturas antes que al Creador. Y por eso es que la ira de Dios se revela contra este mundo, porque no le glorifican como a Dios. No glorificar a Dios, no utilizar las cosas que Él nos da para glorificar, para evidenciar sus virtudes, es quedar bajo la ira de Dios. Ahora, noten cuán importante es para Dios su gloria, que su ira se derrama cuando ésta es distorsionada. En ese capítulo de Romanos capítulo 1, lo que se habla es de todas las desviaciones de la humanidad, la degradación de nuestra humanidad. Y cuando se degrada aquello que Dios creó, se distorsiona la gloria del Creador y por eso la ira de Dios se enciende. Bueno, esto es lo que enseña la Escritura, queridos hermanos, allí, en cuanto a la gloria de Dios. ¿Qué es? Son las virtudes de Dios. ¿Sí? Todo lo creado tiene que glorificarlo a Él. Todas las cosas tienen que glorificarlo, tienen que evidenciar esas virtudes. Entonces, entre todas esas cosas que dice Romanos 11, 36, queda incluido el noviazgo. El noviazgo debe evidenciar las virtudes de Dios. El noviazgo debe glorificar a Dios. Así que, ¿cuál es el noviazgo que glorifica a Dios? En primer lugar, el noviazgo que glorifica a Dios es el noviazgo que es en el Señor. Y esa expresión la tengo marcada aquí en mis notas. Porque es una expresión que utiliza Pablo para decir cuál es la premisa para decidir casarme. ¿Con quién me voy a casar? Bueno, ¿cuál es la premisa? Tiene que ser en el Señor. Un noviazgo que glorifica a Dios es en el Señor. Y el texto dice así, de esta manera, en 1 Corintios capítulo 7. Dice de esta manera: la mujer casada está ligada a la ley mientras su marido vive. ¿Sí? Está hablando de la ley del Estado ahí. Está ligada a la ley mientras su marido vive. Así que ahí hay una premisa de saber qué se considera en la Biblia un matrimonio. ¿Sí? Es alguien que está ligado a la ley, bajo la ley del Estado, a la otra persona. Pero si su marido muere, esa mujer, en este caso, que es una pregunta que le hicieron los corintios, esa mujer es libre para casarse con quien quiera. Murió, se terminó su compromiso con la persona. Es libre para casarse con quien quiera. Pero añade algo: con tal que sea en el Señor. Esta es la restricción.
que sea en el Señor. Bueno, esa expresión en el Señor, queridos hermanos, significa sencillamente esto. Se utiliza en el Nuevo Testamento para identificar a aquellos que son salvos por la fe en Cristo. Si usted lee el Nuevo Testamento va a encontrar muchas veces en el Señor, en el Señor, en el Señor. Está refiriéndose a aquellos que son creyentes, a aquellos que son salvos por la fe. Eso es lo que es estar en el Señor. Entonces, el noviazgo que glorifica a Dios es aquel que se establece entre creyentes, entre personas que profesan la misma fe en Cristo. Ese es un noviazgo que glorifica a Dios. O sea, queda fuera de un noviazgo que glorifica a Dios, fuera de la gloria de Dios, un noviazgo en yugo desigual. ¿Qué es un noviazgo en yugo desigual? Bueno, es el que Pablo explica bajo el mismo principio de 2 Corintios capítulo 6. Dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, qué comunión la luz con las tinieblas, qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, qué acuerdo hay entre el templo de Dios y de los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y os recibiré, seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Ahí está el principio. Es un principio de separación bajo el cual se rige el creyente una vez, la persona que una vez que ha conocido al Señor. ¿Cuál es ese principio? No yugo desigual. Y el principio en realidad no está hablando ahí Pablo acerca del noviazgo, sino es un principio general que se aplica, por ejemplo, cuando el creyente va a ponerse un negocio. Dice, quiero un socio. Bueno, tengo un amigo en el barrio que también tiene dinero para aportar y me pongo un negocio con él. Pregunta, ¿es creyente ese amigo? Bueno, si es creyente, si no es creyente, cae bajo esta regla. No se una en yugo desigual para poner una empresa con alguien que no conoce al Señor. Porque aquí caen todas estas preguntas que Pablo dice. ¿Qué concordia tiene Cristo con Satanás? ¿Qué acuerdo hay entre el creyente y el incrédulo? Ninguno es la pregunta. No hay ningún acuerdo, no hay ninguna concordia, no hay ninguna comunión. Ese principio se aplica a un montón de cosas. Bueno, se aplica al noviazgo también. ¿Cómo va a entrar en una relación de noviazgo pensando en el matrimonio con alguien que no profesa su misma fe? Va a tener un montón de problemas cuando usted quiera honrar al Señor. Porque la otra persona que no conoce al Señor no va a querer seguirle. No va a querer seguirle. Y muchas veces el creyente es arrastrado hacia los gustos, los criterios y las decisiones de aquel que no conoce al Señor. En la Biblia está clarísimo, queridos hermanos, que un noviazgo que glorifica a Dios es entre dos personas que conocen al Señor, dos personas que son salvas. Así que padres, tengan en cuenta esto porque sus hijos vendrán en algún momento con la propuesta de papá, mamá, me gusta un chico de la escuela, una chica de la escuela. Y esto es aplicable para ustedes, hermanos, que son adultos también y son solteros. También aplica a ustedes, aunque ya no están en dependencia de sus padres, pero también aplica a ustedes. Van a venir con esto. ¿Qué le van a responder ustedes? Bueno, tengamos cuidado y tengan cuidado, papás, con esa idea que vienen los chicos y dicen, no, pero ¿sabes qué? Yo lo quiero ganar. Yo le voy a hablar y lo estoy invitando a la iglesia para que, bueno, cuando se convierta, entonces ya está todo arreglado la relación. Es un engaño eso. Es un engaño. El noviazgo nunca es un medio de evangelismo. Nunca es un medio de evangelismo el noviazgo. Así que tengan cuidado. Tengan cuidado, mucho cuidado con esto. Porque incluso algunos se apoyan en algunos casos específicos y esporádicos donde no conocemos el contexto. No, pero mira si fulano al final se casó con alguien y al final se terminó convirtiendo. Nosotros no basamos la verdad en experiencias particulares. No basamos la verdad en experiencias. Es posible encontrar, mejor dicho, casos en la historia de la cristiandad de personas que se han llegado a casar con un incrédulo y con el tiempo el Señor ha tenido misericordia de esa persona y se ha convertido. Y ha sucedido. Ahora eso no siento una verdad para que nosotros digamos, bueno, a mí me va a pasar lo mismo. Porque así como ha habido esos casos, hay un montón de casos, queridos hermanos, son los más, donde se ha terminado en una relación difícil de sobrellevar. Donde el creyente, y hoy en día yo puedo en mi mente ya tener presente a varios, en mi mente tener presente personas que han cometido el error de no tomar el noviazgo para glorificar a Dios, se han casado con un incrédulo y hoy en día siguen sufriendo
lo difícil que es llevar una vida cristiana con alguien en casa que no tiene la misma fe. Que no tiene la misma fe. Por eso, queridos papás, ustedes deben tener presente que un noviazgo que glorifica a Dios debe ser en el Señor. ¿Cuál es el noviazgo que glorifica a Dios? En segundo lugar, el noviazgo que apunta al matrimonio. Un noviazgo que glorifica a Dios es un noviazgo que apunta al matrimonio. Como hemos dicho, la Biblia no habla del noviazgo y solo se concibe la relación sentimental entre dos personas del sexo opuesto en el marco del matrimonio. ¿Sí? La única manera que la Biblia plantea la relación sentimental entre dos personas del sexo opuesto es en el área del matrimonio, en el vínculo del matrimonio. Fuera de eso, la Biblia habla seriamente sobre ese asunto como algo que deshonra al Señor, algo que está mal delante del Señor. Bien, así que un noviazgo, cuando inicia en nuestra cultura, debe apuntar al matrimonio, ¿sí? Debe apuntar al matrimonio. Por lo cual, un noviazgo cristiano debe iniciar pensando en el matrimonio. O sea, no es para probar, no es para jugar, no es para satisfacer necesidades sentimentales o físicas. El noviazgo es un tiempo de preparación para el matrimonio, ¿sí? Hoy en día estamos muy acostumbrados en la cultura afuera, en el mundo. Los chicos a los 11, 12, 13, 14 años, ni pensar, papás, a esa edad, cuando los chicos vienen, sáquenlo corriendo. Digo, anda a trabajar, ocupate en estudiar. Estoy hablando muy campechanamente, ¿sí? Pero pensar en noviazgo cuando todavía no se saben atar los cordones. Bueno, pero vuelvo a la seriedad ahora. Pero hay que pensar en matrimonio, ahí empieza un noviazgo. Y hay que preparar a los hijos para eso. ¿Sí? Ni se te ocurra venir a hablar de noviazgo, no estás preparado. Es algo muy serio, ¿sí? Pero en el mundo es así, porque quieren compañía las mujeres, y los hombres quieren alguien a quien tocar. Es así, satisfacer deseos que solamente están preparados para ser satisfechos en el vínculo del matrimonio. Así que un noviazgo que honra al Señor justamente es pensando en el matrimonio. Y esto no significa que no hay posibilidad de ruptura en un noviazgo, pero debe quedar en claro, queridos hermanos, que si no apunta al matrimonio, no hay razón para comenzar un noviazgo, ¿sí? No es para probar. Claro, usted dice, no, pero no, bueno, sí, noviazgo debe ser para conocer algunas cosas más de la otra persona, y que si llego a conocer algo de la otra persona que, wow, no es lo que esperaba, ¡pum!, se rompe el noviazgo. Es tiempo para eso, para dar tiempo a que después del matrimonio, wow, ¿y ahora qué hago? Tiempo para eso debe ser también. Pero debe ser tiempo justamente pensando que en algún momento nos vamos a casar. Voy a decir seguramente una vez más en alguno de los estudios que alguno va a preguntar ¿cuánto tiempo de noviazgo es lo recomendable? Porque tampoco hay un versículo que diga tanto tiempo de noviazgo. Pero coincido con todos mis enseñadores, mis pastores que me han aconsejado y todos los que aconsejan hoy en día que un noviazgo no debería pasar de los 2 años, como mucho, ¿sí? Y ahí ya sabe más o menos cuando entra que tiene que haber ciertas cosas para estar preparados para eso. Vamos a hablar de eso el segundo domingo, ¿sí? Unas cosas preparados. Si usted no tiene un trabajo fijo, varón, no tiene un empleo, no se meta en un noviazgo, porque usted sabe que el casamiento lleva dinero. Si no lo saben los están por aquí pensando en eso, lleva dinero. Y vivir en un hogar lleva dinero. Si no tiene un trabajo, es más. Y ustedes, papás, hagamos de cuenta que acá los chicos no están escuchando, los jóvenes no están escuchando. Pero si viene un muchachito y a su hija, los papás están ahí con la escopeta con la hija, ¿no? Pero si viene y usted, la primera pregunta que tiene es, ¿en qué estás ocupado? ¿Qué estás haciendo? No, nada, estoy viendo, probando a ver qué. Ponga una X ahí. Y después habla solas con su hija. No, ya le he enseñado esto con los jóvenes en campamento varias veces. Digo, vos cuando vas a pedirle la mano, ¿sí? Wow, qué antiguo, pero debe ser así. Honrar a los padres de esa manera. Vas a decirle que vos querés estar de novio con su hija. Vos tenés que ir con algo. En la carpetita tenés que tener algo. ¿Sí? Un empleo, trabajando en algo fijo. Y tenés que ir con algo. Pues si vas sin nada, yo si soy papá de esa chica, te digo que no. Te digo que no, eso lo recomendé una vez a un joven en un campamento. Me dijo, tengo interés. Mirá, fulano, no estás trabajando, no tenés ningún empleo. Yo te recomiendo que primero, antes de pensar en una chica,
vos te busques un empleo fijo. Y saben que fue uno de los pocos casos que me hizo caso. Y fue uno de los pocos casos que me hizo caso. Y 2 años después, 2 campamentos después, me lo encontré y viene y me dice, che, Gustavo, me dice, gracias. ¿Te acordás de aquello? Sí, me acuerdo. Ahora, ¿sabes qué? Mi vida es distinta ahora que trabajo. ¿Verdad? Tenía como 28 años, ¿no? Pero mi vida es distinta ahora que trabajo. Y claro que va a ser distinta. Si vos tendrías que estar trabajando hace ya 10 años, va a ser distinta. Estás en tu edad para trabajar. Ahora sí, andá y pedí la mano. La chica ya estaba con otro igual, pero bueno. No fue mi culpa. El noviazgo cristiano, queridos hermanos, no es un prematrimonio. El noviazgo cristiano no es un prematrimonio, ¿eh? Guarda con eso. A la luz de la Escritura, una pareja no es considerada un matrimonio hasta que se une en compromiso legal con la otra persona. Por eso Cristo le dijo a la mujer samaritana, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes, con el que estás conviviendo, no es tu marido. No importa lo que pasa en el mundo, queridos hermanos, yo enseño lo que la Biblia dice. Entonces, lo que está reservado para el matrimonio es para ser vivido en el matrimonio. Esto implica las relaciones sexuales, esto implica los roles, ¿sí? Cuidado, mujeres, de entrar en una relación de noviazgo y que el novio empiece a tratar con ustedes como si ustedes fuesen ya la esposa. No es su esposa. No tiene ninguna autoridad sobre ustedes, mujeres. Ahora, cuando se case es otra cosa. Pero mientras están de novio, él no es la autoridad sobre su vida. Y usted no tiene ninguna obligación de estar sujeta a él. Así que usted puede tomar decisiones como una persona soltera, porque eso es lo que es una persona soltera. Porque hay más de un novio que se ha peleado con los padres. Los padres dicen, no, vos tenés que hacerme caso a mí. Yo he sido uno de esos, no con mi esposa, sino en otro noviazgo que tuve. Y el Señor me bajó la caña tremendamente. Querer pasar por la autoridad de los padres. En el caso de que sea una joven que está bajo la autoridad de los padres, hay otras mujeres aquí en la iglesia que ya no están bajo esa autoridad. Pero no es un pre-casamiento, un pre-matrimonio en noviazgo, ¿sí? No es un pre-matrimonio. Uno de los líderes, un novio no es el líder de la novia y la novia no es una ayuda idónea del novio, no lo es. Recién en el matrimonio sucede eso. Los roles de autoridad y sujeción se dan en el vínculo del matrimonio. Bueno, ¿cuál es el noviazgo que glorifica a Dios en tercer y último lugar? Un noviazgo que glorifica a Dios es el noviazgo que no le roba la gloria a Dios. En realidad hice todo este mensaje para este punto, porque es el que más me llamó la atención mientras estudiaba. Es un noviazgo que no le roba la gloria a Dios. La idea popular, queridos hermanos, es que el noviazgo existe para suplir una necesidad, ya sea emocional o física o espiritual. Esa es la idea popular, porque tenemos necesidades y la manera de suplirla es teniendo un novio para poder casarnos. Y es un gran error. Algunos toman descontextualizada para afirmar esta idea la frase de no es bueno que el hombre esté solo. Tengo una necesidad. Y empiezan a explicar ese texto como diciendo que Adán tenía una necesidad y Dios se la suplió. No dice nada de eso el texto. No dice nada que Eva vino para suplir una necesidad en Adán. No. En ningún momento dice ese el texto. Y si Adán en ese momento tiene una necesidad, estamos en un problema serio, porque significa que Dios no lo llenaba todo en él. Así que el noviazgo, y ni siquiera el matrimonio, existe para suplir una necesidad en la vida del ser humano, y esta idea debemos desarraigarla seriamente de nuestros corazones. Esta idea es peligrosa en gran manera porque la tendencia natural de nuestros corazones pecadores es hacer de las cosas y de las personas un ídolo. Un ídolo. Algo que satisfaga la necesidad que solo puede satisfacer Dios. ¿Sí? Cuando el novio o la novia hacen del noviazgo un ídolo, algo que solamente Dios podría hacer en nuestras vidas, ven en el otro la fuente de su felicidad. Oh, si vos no estás, yo me muero. Guarda con esa frase, ¿eh? Guarda con esa frase. Porque estamos ante un problema serio acá. ¿Cómo si vos no estás? Me muero. Es como atar a la otra persona, no lo puedo dejar, no la puedo dejar porque se va a matar. Eso es hacer un ídolo de la otra persona y hacer un ídolo de la relación de noviazgo. Huyan,
Jóvenes solteros, huyan de eso. No se comprometan con una persona que hacen de ustedes un ídolo. No, porque vos sos todo en mi vida. No, no sos todo. Mi esposa no es todo en mi vida. El Señor es todo en mi vida. Y yo no soy todo en la vida de mi esposa. De ninguna manera. Ojalá nunca lo sea. El Señor sea todo en su vida. Y así debe ser. Y así debe ser. Está claro, queridos hermanos, que estar de novios trae felicidad. Obvio. Si no, no le veríamos la cara distinta a algunos novios que están aquí después de haber anunciado su noviazgo. Claro que trae felicidad el noviazgo. Pero es muy distinto hacer del noviazgo un fin en sí mismo, donde la persona piensa que necesita estar con alguien para poder ser feliz. Oh, yo lo necesito. El Señor sabe que yo lo necesito. No, el Señor sabe que tenés un problema serio de relación con Él. Por eso estás buscando en otra persona lo que solamente Él te puede dar. Lo que solamente Él te puede dar. Cuando el noviazgo nace para suplir una necesidad, está ocupando un lugar que solo Dios puede llenar. Las personas que piensan así ven al otro de una manera obsesiva y se vuelven posesivos, persecutorios, pecaminosamente celosos y hasta amorosamente peligrosos. Yo te amo. Y con el cuchillo aquí, ¿no? Te amo. No te me vayas. Tremendo. Cuando el noviazgo se vuelve un ídolo, no importa con quién sea, si es creyente o no, no importa. Eso pasa cuando el noviazgo es un ídolo. No importa, yo necesito a alguien a mi lado. Es creyente, no importa, es incrédulo, no importa, yo lo necesito acá. Y Dios sabe, dicen. O porque yo lo amo y ponen el principio del amor como, no, pero ¿cómo voy a...? Sí, hay muchas veces, queridos hermanos, que vamos a tener que relegar lo que amamos por la gloria de Dios. Y eso es un principio que duele a nuestra alma, pero a veces tenemos que hacer eso. Si la gloria de Dios implica que yo renuncie a cosas que amo, así debe ser para que Él sea exaltado en toda su gloria. Cuando el noviazgo es un ídolo, estamos dispuestos a pasar por alto todo consejo, advertencia y restricción, porque lo consideramos imprescindible para nuestras vidas. Nadie tiene que detenerme en esto. Yo he sido uno en su momento, otra vez, no con el noviazgo de mi esposa, sino otro. He sido en su momento que he intentado pasar por alto el principio de la honra a los padres. Y así me enseñó el Señor una lección muy, muy dura, quitándome aquello que mi corazón anhelaba. Para enseñarme, no necesitas eso. Vos me necesitas a mí. Así que padres, prepárense cuando sus hijos vengan con el argumento de, pero yo la amo, papá. Bueno, somete ese amor a la cruz de Cristo si su hijo es creyente. Y si no es creyente, dígale, vos tenés que confiar en mí, de que esto no está bien en tu vida. Tenés que confiar en mi autoridad como papá, que yo busco tu bien, o como mamá. Habrá casos que no hacen caso y se irán de la casa, y hay otros que sí harán caso. Y será una bendición para sus vidas porque quizá los guíe a Cristo, quizá los guíe a Cristo. El peligro de hacer del noviazgo un ídolo es que le roba la gloria a Dios. Es que buscamos en esa relación, algo que la relación no me puede dar y terminamos frustrados. ¿Sí? Esto pasa en el matrimonio mucho, lo hemos hablado en la reunión de matrimonio varias veces. Cuando nosotros estamos con la expectativa de que la otra persona me tiene que hacer feliz a mí. Y la otra persona no es Dios, porque el único que me puede dar complacencia plena, plenitud de vida es Dios. Y como no es Dios, siempre voy a ponerme como el legalista de que tenés que hacer para mí, tenés que hacer de esta manera. Es terrible eso. Y la otra persona está bien que no sabe qué hacer, hago esto y no es feliz, hago lo otro y no es feliz. Porque cuando hacemos de las personas un ídolo, nunca nos satisfacen. Cuando esperamos que las personas nos llenen, nos hagan felices, siempre vamos a terminar en frustración. Siempre vamos a terminar en frustración. Porque el único que puede llenar toda nuestra alma es el Señor. Es el Señor. Y créanme que cuando nosotros nos dedicamos a glorificar a Dios, amamos de verdad. Y ya no esperamos de la otra persona para nosotros, sino que nosotros nos brindamos a la otra persona. Aunque la otra persona no me llena a mí. Yo me doy por completo. Ya no importa si me satisface a mí o no. Ya no importa si no me dijo que me ama esta semana. Ya no importa eso. Me hubiese gustado que me lo dijera, pero no me lo dijo. No importa. No voy a hacer todo un escándalo por eso. No voy a hacer todo un escándalo porque en verdad noto que no me dio un regalo a tiempo. No se acordó de mi cumpleaños. Bueno, pasó. No hago un escándalo. Porque es una persona pecadora que falla.
Ya no estoy centrado en mí, ahora estoy centrado en la otra persona. Usted dirá, pero ¿qué cosa está diciendo? Si es así la vida en la gloria de Dios. Un universo que pocos creyentes conocen. Todos están pensando en sí mismos, en mi comodidad, mi complacencia, mi plenitud. Vengo acá a ver que Dios me haga feliz. No, yo vengo acá para glorificarlo a Él y exaltarlo a Él. Cuando el noviazgo se convierte en un ídolo, solo se puede esperar juicio de desaprobación de parte de Dios. Y esa desaprobación a veces viene de una manera leve y otras veces de una manera muy dura. Muy dura. Cuando algo le roba la gloria a Dios, cuidado, hermanos. Y lo digo seriamente, no para asustarlos, lo digo porque la Escritura lo dice. Dios no permite que nadie le robe su gloria. Y Él actúa en desaprobación. No son pocos los creyentes que han visto perder su pareja, su novio, su novia, porque han hecho que esa persona ocupe el lugar de Dios y Dios no comparte su gloria con nadie, con nadie. Padres, sus hijos no necesitan un novio o una novia. Y eso se lo deben enseñar desde chiquito. Vos no necesitas un novio, una novia. Vos necesitas a Cristo. Y si Él te da un novio o una novia para formar una familia, rendido para la gloria de Él. Pero vos no lo necesitas. Vos necesitas una relación plena con Cristo y eso debe quedar en claro en la mente de sus hijos. Hay demasiado énfasis a los jóvenes respecto al noviazgo y esto ha creado una idea distorsionada del mismo. Toda persona debe saber que estar soltero no es una tragedia. Yo fui adolescente también, le digo a los adolescentes y jóvenes aquí. Yo fui adolescente y yo sé lo que se piensa. Todos mis amigos están de novio y yo no tengo. Como parece como que uno es de menor categoría, ¿no? No tengo novio, nadie me quiere, soy un desastre. Y no es así, queridos hermanos. Son una bendición. Voy a hablar de eso en este mes también. Para que usted le enseñe a su hijo una cosa, querido papá. Es probable que te llegues a casar, como que no. Y en ambas situaciones, vos tenés que pensar una sola cosa, rendirle la gloria a Dios. Hablaré también en este mes, con la ayuda del Señor, sobre los casos de padres que tienen hijos jóvenes y no son creyentes. ¿Cómo actuar ahí? Pero daremos ayuda en su momento sobre eso, porque seguramente viene la pregunta sobre eso. Y termino con esto, que alguien ha escrito un libro sobre el noviazgo, me parece excelente, son pocos libros que se escriben así, y dice esto: todas tus relaciones, incluyendo la relación romántica, tienen el propósito de hacer que Jesús se vea más grande, por encima de satisfacer tus necesidades. Cuando hacemos de la relación personal nuestra máxima prioridad, en nuestras relaciones, irónicamente, nos encontramos frustrados e insatisfechos. Pero cuando nosotros glorificamos a Cristo, nos sentimos plenos y no necesitados de ninguna otra cosa. Usted no va a encontrar esto en los libros, ¿verdad?, sobre el noviazgo, pero esta es la verdad de la Escritura. El Señor nos ayude y ayude a ustedes, papás, para poder tener estos principios claros cuando llegue ese momento en la etapa de sus hijos. Amado Padre Celestial, sabemos que no es sencillo la etapa en la vida de una persona cuando tiene que lidiar con emociones, con deseos, con expectativas, pero gracias que tú has dejado un principio muy claro. Tu gloria primero, tu gloria primero. Y cuán difícil es para los padres tratar con los hijos esa etapa, pero pedimos, Padre, que tú les des sabiduría, guía, dirección, para que puedan ser la ayuda necesaria en ese momento en la vida de ellos. Deseamos que de los niños que estén aquí, todos ellos puedan formar hogares que te honren a ti. Y también de nuestros hermanos aquí que aún están solteros, solteras, esperando en ti. Pedimos que tú les guíes también. Si está en tu voluntad, concederles. Vivir en familia, tú también les guíes para que sea en tu voluntad. Una familia que te honra y te glorifica a ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.